José María Palencia Cerezo, director del Museo de Bellas Artes de Córdoba. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV. José María, vamos a conocer un poquito a grandes trazos, ¿verdad? Porque sería imposible, su currículum es ya dilatado, intenso. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, ha sido vocal de la Comisión de Patrimonio Histórico y desde el año 90 conservador e investigador, perteneciente, es decir, asesor técnico a este museo, al Museo de Bellas Artes. José María, tu vinculación es no solo trabajar, sino vivir el museo, como lo ha hecho Fuensanta durante 32 años, pues no es ni muchísimo menos algo nuevo, ¿no? Son más de 20 años de trabajo y por tanto estás en casa ya, ¿no? Evidentemente estoy en casa, es una elección que yo hice prácticamente desde que fui funcionario de la Junta, porque mi labor de investigación siempre había estado centrada en la ciudad y trabajando con los artistas contemporáneos en la ciudad, incluso antes de trabajar en el museo. Y bueno, siempre tuve una apuesta por Córdoba que bueno, pues de alguna manera ahora en esta situación tras la jubilación de Fuensanta pues se ve culminada, ¿no? De alguna manera con la llegada al puesto de dirección del museo. Bueno, y aunque, como bien comentábamos antes, era casi algo esperable, ¿no? Natural para ti después de tantísimos años trabajando codo a codo en ese equipo con Fuensanta, ¿cuesta asumir este reto? Y también quisiera saber si tu predecesora te ha dicho, pues no sé, te ha dado algún consejo, o se han quedado en ti algunas palabras de ella antes de irse. Consejos no, pero se me ha quedado mucho la práctica, ¿no? La práctica diaria, porque Fuensanta es una gran profesional que ha estado desde el principio volcadísima con el museo, con lo que es la conservación de las obras de arte, y ha hecho por el museo una labor excelente en las 3 décadas que ella ha estado al frente del mismo, porque ella se lo encontró en una situación lamentable, sin luz eléctrica, sin servicios, etcétera, y poco a poco, con los recursos que ha ido contando, desde luego a mí me ha dejado el museo perfectamente adaptado a la modernidad. En ese sentido ha hecho una labor previa que yo tengo que agradecerle, en la cual evidentemente yo también he colaborado, y que pues ha sido una gestión de las más brillantes que ha podido haber en Andalucía, no solamente por su dilatación en el tiempo, sino también por su brillantez en cuanto a los logros conseguidos en estos campos. En fin, un trabajo que conoces muy bien tras haber realizado la guía del propio museo, investigado también la Comisión de Monumentos encabezada por Romero Barros, porque tú también eres un gran conocedor e investigador de la familia Romero de Torres. Sí, necesariamente por situación profesional. Concretamente la Comisión de Monumentos fue el objeto de mi tesina universitaria. Posteriormente ya se publicó en forma de libro, y ya en esa Comisión de Monumentos pues pude observar cómo Rafael Romero Barros, y luego seguido por su hijo Enrique Romero de Torres, también director del museo, pues tuvo una labor fundamental. Fueron los adalides de la Comisión de Monumentos los que salvaron muchas de las bellezas y de los monumentos que hoy podemos ver por la ciudad, ¿no? Porque todos conocemos que el Colegio de los Caballeros de Santiago es un colegio, que hay baños árabes, pero nadie conoce lo que hay detrás de que la administración lograse finalmente comprar o hacerse pues con los baños árabes, con la sinagoga, que también era de la iglesia, en fin, toda una gestión y labor callada y con poca publicidad, que hace que pues la ciudad tenga una deuda impagable per aeternitatis con toda la familia Romero de Torres, y especialmente con los dos que he citado, ¿no? A los cuales yo he dedicado mi investigación, porque bueno, pues la figura de Julio ya estaba bastante tratada por otros especialistas, entre ellos la propia Fuensanta, y bueno, gracias a ellos también he podido
entender que una de las prioridades que debe de tener el museo es también la apertura hacia la sociedad, para que esa labor tan importante que es la conservación del legado artístico, cultural de una época, pueda preservarse, pueda guardarse, para que las generaciones futuras puedan luego disfrutarla y puedan reflexionar sobre lo que fueron las épocas que ellos no pudieron conocer. Y es que a pesar de ese exponencial desarrollo en cuanto a conservación, a esa nueva museografía de las últimas décadas, el museo se siente joven, ¿verdad? El museo se siente joven en tanto que los que trabajamos nos sentimos jóvenes, ¿no? Bien es verdad que como institución ya es una institución más que centenaria, más que 150 casi aniversaria, nada, sí. y es una institución de la edad contemporánea, que el problema que tiene, concretamente en nuestro caso, es que estamos ya en una situación de colapso, de colapso de espacio, ¿no? Yo siempre digo que la actitud de los representantes políticos cuando designaron el lugar del Hospital de la Caridad en la Plaza del Potro para destinar allí todo lo que era la actividad cultural de entonces, porque no solamente fue el museo, no, los dos museos, el arqueológico y el de Bellas Artes, sino también la Real Academia, la Escuela Provincial de Bellas Artes, pues fue una elección probablemente adecuada para el momento, pero un tanto cicatera, en el sentido de que el espacio pues no era el suficiente para esto, porque era poco más que tres pequeñas crujías de espacio donde se tenían que desarrollar todas las labores, ¿no? Poco a poco el museo ha ido creciendo, pero desde el año 1950, en que podemos fechar la última ampliación para hacer la Sala Mateo Inurria, el pequeño museo que se le dedica al gran escultor cordobés Mateo Inurria, no ha vuelto a poder crecer, no ha vuelto a poder ampliar espacios. Esto por un lado, y por otro hay que sumarle la cuestión de que una museología moderna, una museografía actual, necesita de unos medios, de unos auxiliares, que evidentemente están necesitados de unos espacios que le proporcionen pues la posibilidad de almacenar, de guardar todo lo que luego, toda la tecnología que luego hay que poner al servicio de esa nueva museografía. No solamente eso, sino que espacios como la biblioteca, etcétera, pues estamos ya físicamente incapaces de poder seguir para adelante. Y la pena es que, o el problema es que vamos a tener que seguir unos cuantos años más con esta situación. Y eso que los primeros informes remitidos al Ministerio pues son de los años 95, 96. Sí que es cierto también que desde entonces esa larga y ardiente espera y paciencia, podríamos decir, ha ido en paralelo al avance, ¿no? Ha continuado esa investigación, ese profundizar en esa nueva óptica museológica, y efectivamente desde el verano de 2011 está sobre la mesa, entregado a la Administración, que se ha comprometido a financiarlo. No sé si, a pesar de esto que nos dices, José María, de que habrá que esperar unos cuantos años, somos optimistas de cara al inicio a esa nueva etapa en el futuro museo junto a la Calahorra. Sí, bueno, yo soy optimista en el sentido de que Córdoba no solamente se lo merece, porque no olvidemos que hemos aspirado a la capitalidad cultural, pero es que Córdoba es capitalidad cultural, no hace falta que llegue el 2016, es que los valores de Córdoba y el propio desarrollo socioeconómico de la ciudad, como no se canalice a través de la cultura, pues mucho me temo que al final pues seremos una ciudad de tercera clase, ¿no? Dicho esto, soy totalmente optimista, que una vez que superemos un poco la situación de crisis que atravesamos, pues las distintas administraciones implicadas, porque no solamente es el Ministerio de Cultura, es también la Junta de Andalucía, es también el Ayuntamiento de Córdoba, pues se puedan ir avanzando en el terreno de lograr acuerdos para que se pueda finalmente librar la gran partida que es necesaria para hacer un museo nuevo en la ciudad. Porque además está conectado con el Plan Rivera, ¿no? Esto debería agilizar un poquito el... Debería de agilizarlo, en tanto que
El Plan Rivera, como ya sabéis, pues está prácticamente finalizado, a falta de la puesta en valor o acondicionamiento del centro de visitantes, pero es que el museo tiene un papel ahí muy relevante, porque sería la primera gran flor que se le enseñase a los visitantes cuando llegase a la ciudad. En este sentido, está con el plan que nosotros hemos ideado, está concebido en esta línea. No solamente explicar lo que es la pintura y la escultura cordobesa, sino explicar lo que Córdoba puede ofrecer, y que antes de llegar al centro de visitantes, el turista, o el turista cultural y también el no cultural, tengan una visión de lo que Córdoba puede ofrecerle y con el desarrollo cultural de Córdoba desde la Edad Media hasta el momento presente, porque no debemos olvidar que en el momento presente también se está haciendo arte, y también Córdoba ha tenido artistas muy importantes, como, bueno, no hace falta que citemos a personas, ¿no? Pero sí que esos artistas contemporáneos que no están en las guías de los museos, que no están publicitados porque son en algunos casos vivos, sí tengan una publicidad ya desde el primer momento, y se sepa que en Córdoba pues también hay buenos buenos fotógrafos, buenos profesionales del mundo del arte en general, ¿no? Y yo nunca me gusta compartimentalizar el arte. Yo entiendo que el arte es un todo, y tanto los cineastas como las personas que se dedican al cante o al baile entran dentro de lo que es el elenco cultural de una ciudad, ¿no? La mejor bienvenida posible, desde luego, sin ninguna duda, para las personas que visiten la ciudad de Córdoba. Hablando de esos proyectos futuros, también he entregado ya ese plan museológico que incorpora la Casa de los Romero de Torres a la visita del museo. Hay que decir que desde el año 91, tras la compra por parte de la Junta de Andalucía de los bienes de la familia, la ciudad espera la rehabilitación de la casa. José María, ¿en qué se ha avanzado a este respecto? Bueno, en los últimos tiempos se ha avanzado porque finalmente se ha llegado a la concreción de un plan de rehabilitación de la casa, que también esperemos que se ejecute en los próximos tiempos, y porque la casa el museo ya la usa, porque se acondicionó mínimamente para poder darle salida a otras necesidades que teníamos, como eran las necesidades de difusión, del trabajo con los niños, de todo lo que es el gabinete pedagógico, que no tenía tampoco un espacio propio dentro del edificio primitivo. Dentro de esta primera fase, yo quiero avanzar en una segunda fase, que puede ser una fase intermedia, donde se pueda rehabilitar lo más importante que tiene la casa, y de cara a que una vez que salga el museo pueda hacerse ya la reestructuración definitiva, la gran obra que deje al Hospital de la Caridad como sede exclusiva de la familia Romero de Torres, porque Córdoba se lo merece, porque aquella fue la casa de la familia, y porque hay suficientes bienes, suficientes obras de arte como para que aquello pueda funcionar autónomamente. El día de mañana, cuando se separen físicamente los caminos del museo, de esa casa, Museo Julio Romero de Torres, de la familia Romero de Torres, y el Museo de Bellas Artes, entendemos que esa distancia va a doler, ¿no? Al menos emocionalmente. Siempre se han beneficiado mucho la una a la otra. ¿Crees que puede de alguna manera repercutir negativamente, aunque sea al principio, la ausencia de una o de la otra? Bueno, al principio probablemente sí, ¿no? Porque es obvio, no debe olvidarse que hay una sinergia entre el Museo Julio Romero y el Museo de Bellas Artes, ¿no? Siempre se dice, los turistas suelen venir a ver a Julio Romero por el mito, ¿no? Por el mito del pintor, de la mujer morena, de la mujer cordobesa, y porque es el artista más conocido de su momento en España. De esa sinergia nosotros nos beneficiamos, puesto que entran a la misma casa. Pero si finalmente, con el paso del tiempo, se va avanzando y el museo poco a poco va incorporando otros periodos, pues qué duda cabe que hará falta separarse definitivamente, porque si no sería imposible permanecer en el tiempo, ¿no?
el viejo museo de las desamortizaciones eclesiásticas hubo un momento en que tuvo que abrirse y tuvo que ceder paso a la actividad contemporánea, que fue ni más ni menos lo que hizo Enrique Romero de Torres a principios del siglo XX, abrirse a los distintos artistas contemporáneos de su tiempo, que le donaron obras, gracias a lo cual se ampliaron también las colecciones. Y eso es lo que tiene que pasar en los últimos años, que los artistas contemporáneos se impliquen con el museo, que la administración pueda recibir donaciones y en este sentido, y comprar también, pero comprar a menos precio de lo que habría que comprar en el futuro, porque normalmente los precios de un artista son más bajos en vida que post-mortem, y que esta dinámica nos vaya llevando hacia la necesidad del edificio nuevo que esperamos, ¿no? Y con esa filosofía de la que hablábamos cuando nombrábamos a Enrique Romero, pues tenemos que decir que seguiríamos, ¿no?, de cara a esta etapa, decíamos, de continuidad, pero en la que queremos acentuar todavía más, ¿no?, la función social del museo. Sí, yo creo que esto es para mí una cuestión de principio y a la cual nunca renunciaría, ¿no? Porque en definitiva se trata de que esa imagen del museo como casa de las musas, como sitio donde solamente se guardan cuadros y donde uno va una vez si acaso, ¿no? Porque también me consta que hay muchos cordobeses que incluso no conocen dónde están sus símbolos colectivos, que en este caso son los museos, no solo el Bellas Artes, pero los símbolos colectivos de los cordobeses de la modernidad están en el Museo de Bellas Artes. Entonces es una desgracia que los cordobeses no puedan o no conozcan estos símbolos colectivos, ¿no? Y bueno, pues de eso es de lo que se trata, ¿no? De hacer que la ciudadanía, en vez de dar la espalda al museo, pues sienta el museo como suyo, ¿no? Y también los artistas contemporáneos que carecen de una plataforma permanente o constante que de alguna manera pues los promocione y con los cuales ellos también se sientan identificados, ¿no? Cosa que no ocurre en otras ciudades donde sí existe un centro de arte contemporáneo. Vamos a citar por ejemplo el caso de Málaga, que es el más cercano, donde el ayuntamiento ha conseguido hacer un centro de arte contemporáneo, etcétera, etcétera. Córdoba carece de esa institución, y yo pienso que el museo no tiene más remedio que paliar esa carencia en la medida de sus posibilidades, y en ello estamos. Efectivamente, en ese camino de paliar, de cubrir este hueco, este vacío, sustituimos la sección y la cita del Museo de Bellas Artes con más continuidad de todas, más de una década, con esa obra del mes, la cambiamos por el artista presenta su obra. Queremos que haya además más interacción y más conexión, ¿verdad?, entre el visitante y el autor de las obras. Efectivamente, sí. Vamos a tener también paralela a esta sección la actividad de la obra invitada, que de alguna manera, aunque no se haga una explicación pública con cita a la gente o a los amigos y demás, pero sí que se van a poder ver con frecuencia piezas que nos van a prestar coleccionistas particulares para que se exhiban también en el museo. Creo que esta actividad de alguna manera palía la otra, sustituye a la otra sin que sea totalmente una brecha, y también sirve para que los coleccionistas, a los cuales también hay que agradecerle el que coleccionen, el que de alguna manera sean los que están preservando el patrimonio de las generaciones futuras, aunque sea de una manera particular, pues también se identifiquen con el museo y tengamos la posibilidad de ver verdaderos tesoros, verdaderas piezas que están en las casas particulares y que no tenemos, el ciudadano medio no tiene posibilidad de verlas de manera frecuente, ¿no? Ya sabes que tenemos ahora mismo una obra de Antonio del Castillo que apareció inédita, que apareció recientemente en una colección particular de la ciudad, y poco a poco pues iremos incorporando otras. Ya tengo también apalabrado el préstamo
de una Magdalena penitente excelente, también de otra colección particular, que podremos verla próximamente, antes o después del verano, un poco en función de cómo vayamos gestionando los depósitos. A pesar de llevar un mes de trabajo con esta nueva responsabilidad, desde luego se ha aprovechado, ¿no? Está prácticamente programada, ¿no? Sí, porque el museo es una institución viva y está recibiendo constantemente ofertas y no solamente de exposiciones propias, sino incluso de préstamos, de obras, que es una labor que muchas veces no se ve de cara al público, pero nosotros estamos constantemente trabajando, ¿no? Y aunque ha caído mucho, por ejemplo, lo que es la cesión a préstamos a exposiciones fuera por la crisis, pero tenemos ya 3 o 4 también. Vamos a prestar obras al Patronato de la Alhambra para una exposición de Juan Cristóbal, vamos a prestar para el Museo Carmen Thyssen de Málaga, obras de Julio Romero de Torres, vamos a prestar para Bilbao también. Es decir, que esta labor no decae, ¿no? Y en ese sentido tenemos muchísimos proyectos, vamos, puedo decir que tenemos prácticamente la programación cerrada hasta mediados del año que viene, con los pocos medios de que disponemos, ¿no? Y en las condiciones en las que trabajamos. Pero ilusión no nos falta y evidentemente tendremos que desarrollarla, ¿no? Hablábamos de la importancia de ese contacto directo entre el artista y la persona que se acerca a estos nobles muros, a este Museo de Bellas Artes, los artistas además que estarán ahí físicamente, ¿verdad? Como hemos comentado antes, ya tenemos programados pues a nombres como Rita Rutkowski, Juan Serrano, Jacinto Lara, Juan Hidalgo, en fin, muchísimos autores a los que habría que añadir a los artistas locales, ¿no? Que también van a ser... Todos son locales. Digo, que quiero decir, a ese artista local al mes, ¿no? Que lo vamos a organizar de manera que cada miércoles, o sea, el tercer miércoles de cada mes, ¿verdad? Vamos a tener, y creo que abre el ciclo Juan Ramón Barbancho, ¿no? Ya lo abrió. O ha abierto el ciclo, perdón, lo ha abierto porque nos coincidió prácticamente con el Día de Andalucía. Entonces él fue el que abrió el ciclo con su documental titulado Las Penélopes. Efectivamente. José María Córdoba ha hablado ya también este mes de marzo y hasta el verano serán las 2 intervenciones de Rita y de Juan Serrano, porque lo hemos hecho así por la sencilla razón de que han sido benefactores del museo, han donado obras. Entonces el museo entendía que habría que darle una prioridad a los que habían sido benefactores. Una vez que acabemos el ciclo de los benefactores, pues trataremos de atraernos también a los que hasta ahora no lo han sido, pero que queremos que finalmente lo sean. Yo no soy un pedigüeño, no me gusta pedir las cosas, pero sí que me gusta que la gente se sienta asociado al proyecto, ¿no? Entonces, en función de cómo vaya la continuidad del ciclo, mi pretensión es que a lo largo de una década pues pueda pasar todos los artistas cordobeses tengan el museo como tribuna para poder presentar sus obras. Dando saltos cualitativos como con aquellos primeros cursos infantiles en los 80, ¿verdad? Seguimos avanzando en ese acercamiento progresivo al público y además hay otros proyectos en el horizonte muy interesantes. Hemos hablado antes, bueno, de ese emplazamiento, ¿verdad? Nos tenemos que acordar del Hospital de la Caridad. Y de hecho creo que coincidiendo con un acto conmemorativo de la propia Hermandad de la Caridad, se va a organizar o se ha organizado, ¿no? Algún tipo de muestra. Se está organizando, para después del verano, el mes de octubre, una de las exposiciones que tenemos en cartera es precisamente con motivo del 75 aniversario de la refundación de la Hermandad de la Caridad. Se va a celebrar también un ciclo que se va a llamar El Señor de la Caridad 600 años, y en función de que el lugar originario de la imagen fue precisamente la iglesia del Hospital de la Caridad, hoy Sala de Arte Barroco del museo, vamos a hacer un convenio de colaboración con ellos y vamos a presentar en el museo las piezas más relevantes que forman parte de la Hermandad de la Caridad. Y si podemos, pues en función de lo que ellos vayan planteando,
pues se harían también algunas conferencias sobre en torno a la imagen, etcétera, etcétera. Y también, bueno, volvemos a hablar de Julio Romero de Torres, y es que está ahí esa iniciativa de una colección de estampa japonesa, ¿verdad? Y a partir de ahí un diálogo entre este canon, entre esta mujer que aparece retratada y la propia mujer, ¿no?, de los cuadros de Julio Romero, ¿no? Efectivamente, esa es otra de las exposiciones que tenemos programadas, que todavía está inmadura, está en fase de crecimiento, y que va a tratar un tema muy bonito como es, sabes que la mujer, la mujer en las artes plásticas es la aportación quizá más importante a la historia del arte de la modernidad o de la contemporaneidad. Hasta ahora la mujer había jugado papeles secundarios como protagonista de las artes, pero a partir del modernismo la mujer se hace el centro y el punto de partida de la indagación estética. En Occidente, pero parece ser que en Oriente pues también se juega un proceso parecido, y la contraposición del arte japonés, que influyó mucho también a los artistas occidentales en los años 20, incluso antes en el París de entonces, vanguardia de la cultura, pues es un fenómeno que no está suficientemente digerido, ¿no?, o estudiado. Entonces, el contraponer la mujer japonesa a la mujer de Julio Romero y ver cómo se desarrolla ese proceso a nivel cultural, intelectual y simbólico es una de las exposiciones que creo que pueden ser muy importantes para la ciudad, y que espero que no solamente los organismos que están ahora semi-implicados, que somos la universidad y el museo, podamos tirar para adelante, sino que se nos unan posteriormente algún otro y podamos hacer incluso algún congreso en torno a este tema que pueda ser una aportación importante para esta temática, ¿no? José María, está claro que en los últimos años la presencia internacional del museo, más allá de nuestras fronteras, pues se ha ido haciendo patente, ha estado presente en lugares como Italia, Francia, Alemania, México, Rusia. Sin embargo, te pregunto, José María, ¿crees que goza este museo de la repercusión, del reconocimiento, del respaldo en general por parte de la comunidad? Yo pienso que sí, absolutamente. O sea, yo creo que el Museo de Bellas Artes de Córdoba es uno de los museos más respetados que existen en España y fuera de España, por muchas razones. Por ejemplo, en el campo del dibujo, que es el que Fuensanta ha trabajado más dentro de lo que son las colecciones del museo, pues no solamente porque tenemos una de las colecciones más relevantes del mundo, diría yo, en el campo de los dibujos, sino porque además se ha tratado con una exquisitez profesional fuera de toda regla, y por ejemplo el sistema que tiene el Museo de Bellas Artes de la gestión de los dibujos, del montaje de los dibujos y del tratamiento expositivo de los mismos es pionero, y en España no lo tiene nadie, podríamos decir, ¿no? En este sentido, el mejor testimonio de esto es que siempre nos piden dibujos de cualquier sitio, ¿no? Y dibujos y pintura, es decir, que siempre que se plantea alguna gran exposición de índole internacional, al museo le preguntan si tiene algo que aportar, y hay veces que tenemos algo que aportar y veces que no, pero hasta ahora nadie ha desdeñado del museo porque no trabaje profesionalmente bien o porque no tenga... El Museo de Córdoba es muy rico, tiene cosas pequeñas, pero tiene un poco de todo. Entonces, esto nos hace, es un poco como el carácter de la ciudad, lo que nos hace más ricos, ¿no? Porque no es que tengamos un gran capital, pero sí tenemos para poder abastecer las distintas épocas y los distintos periodos. Entonces, siempre nos están llamando para cositas pequeñas dentro de ámbitos muy grandes, ¿no? E incluso hasta Japón nos han pedido obras, ya ahora que hemos estado hablando de la mujer japonesa, porque precisamente a los japoneses la mujer cordobesa, el carácter de la belleza de la mujer cordobesa es una de las temas que más les gusta, tanto que cuando se planteó la colaboración entre España y Japón, los japoneses quisieron que fuese una exposición de Julio Romero de Torres a Parque España, es decir, no eligieron a ningún otro artista ni ninguna otra temática, eligieron a Julio Romero de Torres, con lo cual por algo será, ¿no?
y un orgullo además, dicho sea de paso. José María, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy aquí en este último Córdoba TV hasta después de Semana Santa. Bueno, te deseamos muchísima suerte, que veo que ya está la maquinaria más que en activo, más que en marcha, y por supuesto esperamos verte muy pronto por aquí para seguir hablando de los nuevos proyectos, de todas las, bueno, pues de todos los actos que vayan teniendo lugar alrededor de este Museo de Bellas Artes, como siempre, lleno de vida y cada vez más joven, como decíamos al principio. Bueno, pues por supuesto yo agradezco que me hayáis invitado y quedo a vuestra disposición para cuando queráis algo del museo y por supuesto de colaborar en el futuro siempre que sea posible, y simplemente acabar con un alegato de llamar a los ciudadanos a que se acerquen al museo, porque seguro que algo nuevo aprenderán.